En las aguas heladas del Mar del Norte yacen los restos del barco San Benedicto, junto con los cuerpos de 31 hombres que murieron de la forma más inexplicable mientras transportaban las reliquias más sagradas de la cristiandad medieval. Lo que hace que esta tragedia sea aún más desconcertante es que cada marinero fue encontrado en una posición de oración perfecta, con expresiones de éxtasis divino grabadas en sus rostros, como si hubieran presenciado la gloria celestial en sus últimos momentos. Esta es la historia de cómo una misión sagrada se convirtió en un misterio que desafía tanto la fe como la razón. Si te fascinan los enigmas que mezclan lo divino con lo inexplicable, suscríbete a nuestro canal para descubrir más secretos que la historia ha guardado en las profundidades del océano. El año era 1347, cuando el Papa Clemente VI ordenó el traslado más importante y secreto de reliquias sagradas en la historia de la Iglesia Católica. El cuerpo incorrupto de San Erasmo de Formia, mártir del siglo IV y patrón de los marineros, debía ser transportado desde el monasterio de Montecassino en Italia hasta la nueva catedral de Canterbury en Inglaterra. Este santo, conocido por sus milagros relacionados con la protección de navegantes y la calma de tempestades, había permanecido intacto durante más de 1000 años, convirtiéndose en una de las reliquias más veneradas y poderosas de la época medieval. La elección del San Benedicto para esta misión sagrada no fue casualidad. Este barco de 47 metros de eslora había sido construido específicamente para transportes eclesiásticos, con una capilla consagrada en su interior y compartimentos especiales diseñados para preservar reliquias sagradas. Su capitán, Tomás de Aquino, no solo era un navegante experimentado, sino también un hombre profundamente religioso que había dedicado su vida al servicio de la Iglesia. La tripulación de 31 hombres había sido cuidadosamente seleccionada entre los marineros más devotos y de mayor confianza disponibles en los puertos mediterráneos. Lo que hacía especial al cuerpo de San Erasmo no era solo su estado de conservación milagrosa, sino los fenómenos sobrenaturales que lo rodeaban. Según los registros del monasterio de Montecassino, el santo había manifestado poderes extraordinarios incluso después de su muerte. Las tormentas se calmaban en presencia de sus reliquias, los enfermos sanaban al tocar su ataúd, y los marineros que navegaban llevando sus bendiciones nunca perecían en naufragios. Sin embargo, estos mismos poderes que protegían a los fieles también podían ser abrumadores para quienes no estaban preparados espiritualmente para estar en su presencia. El 23 de octubre de 1347, el San Benedicto zarpó del puerto de Nápoles, llevando en su bodega principal el sarcófago de mármol que contenía los restos de San Erasmo. El ataúd, tallado con intrincados relieves que representaban escenas de martirio y milagros, pesaba más de 2 toneladas y había sido asegurado con cadenas bendecidas por el propio Papa. Junto al cuerpo del santo viajaban otras reliquias menores, fragmentos de la cruz de Cristo, cabellos de la Virgen María y huesos de diversos mártires que habían sido recolectados durante siglos para acompañar al santo en su viaje final. Desde el momento en que las reliquias fueron cargadas a bordo, la tripulación comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban toda explicación natural. El barco navegaba con una suavidad sobrenatural, incluso en aguas agitadas, como si una fuerza invisible lo protegiera de las turbulencias del mar. Los vientos siempre soplaban favorablemente, independientemente de las condiciones meteorológicas generales, y las corrientes marinas parecían ajustarse para facilitar el progreso del San Benedicto hacia su destino. Sin embargo, estos milagros aparentes venían acompañados de manifestaciones que perturbaban profundamente a la tripulación. Durante las noches,
Los marineros reportaban escuchar cánticos gregorianos provenientes de la bodega donde se guardaban las reliquias, a pesar de que nadie estaba cantando. Las voces, descritas como angelicales pero de una intensidad sobrecogedora, resonaban por todo el barco con una pureza que trascendía la capacidad humana. Algunos marineros juraban ver luces doradas emanando de las rendijas de la bodega, luces que pulsaban al ritmo de los cánticos invisibles. El primer hombre en sucumbir a los efectos de la presencia sagrada fue el grumete Paolo Benedetti, un joven de apenas 16 años, conocido por su devoción excepcional. Fue encontrado en la cubierta principal durante la madrugada del 5.º día de viaje, arrodillado en posición de oración con los brazos extendidos hacia el cielo. Su rostro mostraba una expresión de éxtasis tan intensa que parecía haber sido tocado directamente por la divinidad. No había signos de enfermedad, violencia o trauma físico, pero su corazón había dejado de latir mientras contemplaba algo que solo él podía ver. Lo más extraordinario era que el cuerpo de Paolo no mostraba signos de descomposición, incluso días después de su muerte. Su piel mantenía un color rosado saludable y una fragancia similar al incienso emanaba de su cuerpo, un fenómeno que los teólogos medievales asociaban con la santidad. El capitán Tomás de Aquino, profundamente perturbado, pero también maravillado, ordenó que el cuerpo fuera colocado en la capilla del barco, donde permaneció en estado de conservación perfecta durante el resto del viaje. A medida que el San Benedicto continuaba su travesía hacia el norte, más miembros de la tripulación comenzaron a experimentar visiones místicas de intensidad creciente. Los marineros describían encuentros con figuras angelicales que los visitaban durante sus turnos de guardia, seres de luz que les hablaban en lenguas desconocidas, pero que transmitían mensajes de paz y salvación directamente a sus almas. Estas experiencias, aunque aparentemente benevolentes, resultaban tan abrumadoras para la mente humana que muchos hombres caían en estados de trance profundo del cual nunca despertaban. El contramaestre Giovanni Torretti fue la segunda víctima de lo que el capitán comenzó a llamar la llamada celestial. Fue encontrado en la bodega de las reliquias, donde había logrado entrar a pesar de que estaba cerrada con llave. Yacía junto al sarcófago de San Erasmo, con las manos tocando el mármol sagrado, y su rostro irradiaba una serenidad que trascendía la muerte misma. Según los testimonios de quienes lo encontraron, el aire alrededor de su cuerpo vibraba con una energía invisible, y pequeñas luces doradas danzaban sobre su piel como si su alma estuviera siendo elevada hacia los cielos. Los fenómenos se intensificaron cuando el barco entró en las aguas más frías del Atlántico Norte. La presencia de San Erasmo parecía volverse más activa, como si el santo estuviera despertando de un sueño milenario. Los marineros supervivientes reportaban que el sarcófago emitía un resplandor suave pero constante durante las horas nocturnas, y que el sonido de respiración profunda y rítmica provenía del interior del ataúd de mármol. Algunos juraban que podían escuchar el latido de un corazón resonando desde las profundidades del sarcófago, como si el santo estuviera volviendo a la vida. El capitán Tomás de Aquino, luchando entre su fe y su responsabilidad hacia la tripulación superviviente, comenzó a llevar un diario detallado de los eventos sobrenaturales. En sus escritos, describía cómo la línea entre lo milagroso y lo aterrador se había vuelto cada vez más difusa. Los hombres que morían lo hacían en estados de gracia aparente, pero su pérdida dejaba al barco cada vez más vulnerable a las fuerzas que no podía comprender ni controlar. La situación alcanzó un punto crítico cuando el San Benedicto se encontró con una tormenta de proporciones épicas en el Mar del Norte. Sin embargo, esta no era una tormenta natural,
sino una manifestación de fuerzas celestiales que parecían estar probando la fe y la resistencia de quienes transportaban las reliquias sagradas. Los vientos rugían con voces que sonaban como coros angelicales, y los rayos que caían del cielo formaban patrones que recordaban a cruces y símbolos cristianos. Durante la tormenta, los marineros supervivientes fueron testigos de la manifestación más extraordinaria de todas, la aparición del propio San Erasmo. El santo se materializó sobre la cubierta del barco como una figura luminosa vestida con túnicas doradas, con heridas de martirio que brillaban como estrellas en su cuerpo etéreo. Su presencia era tan abrumadoramente sagrada que los hombres que lo contemplaron cayeron instantáneamente de rodillas, algunos llorando de júbilo, otros temblando ante la magnitud de lo divino que se manifestaba ante ellos. San Erasmo extendió sus brazos sobre la tripulación y habló con una voz que resonaba como música celestial, prometiendo que todos los que habían servido fielmente en el transporte de sus reliquias serían elevados directamente al paraíso, sin pasar por el purgatorio. Sus palabras, aunque llenas de amor divino, contenían un poder que la carne mortal no podía soportar. Uno por uno, los marineros restantes comenzaron a ascender espiritualmente, sus almas separándose de sus cuerpos en momentos de éxtasis religioso tan intenso que sus corazones simplemente dejaron de latir. El capitán Tomás de Aquino fue el último en sucumbir a la llamada celestial. En sus últimas entradas del diario, escribió sobre cómo podía sentir su alma siendo atraída hacia una luz que trascendía toda comprensión humana. Describió la experiencia no como muerte, sino como una transformación hacia un estado de existencia superior. Su cuerpo fue encontrado días después por los rescatistas, arrodillado ante el altar de la capilla del barco, con el diario abierto en sus manos y una sonrisa de paz eterna en su rostro. Cuando el San Benedicto fue finalmente descubierto a la deriva por pescadores ingleses, encontraron una escena que desafió todas sus creencias sobre la vida y la muerte. Los 31 miembros de la tripulación yacían en posiciones de oración perfecta, distribuidos por todo el barco como si hubieran sido colocados allí por manos angelicales. Ninguno mostraba signos de descomposición, y todos irradiaban la misma fragancia celestial que había caracterizado al primer marinero en morir. Las reliquias de San Erasmo fueron finalmente entregadas a la Catedral de Canterbury, donde permanecieron durante siglos, atrayendo peregrinos de toda Europa. Sin embargo, los cuerpos de la tripulación del San Benedicto fueron declarados reliquias menores por la Iglesia, reconociendo que habían alcanzado un estado de santidad a través de su servicio al transportar los restos del mártir. Fueron enterrados en un mausoleo especial donde, según los registros eclesiásticos, continuaron manifestando milagros menores durante décadas. Esta extraordinaria historia nos recuerda que existen fuerzas en nuestro universo que trascienden la comprensión humana, fuerzas que pueden ser tanto benevolentes como abrumadoras para quienes las encuentran. Los hombres del San Benedicto no murieron en vano, sino que fueron transformados por su proximidad a lo sagrado, convirtiéndose en parte de un misterio que continúa fascinando a teólogos e historiadores hasta el día de hoy. Si esta historia de fe, misterio y trascendencia te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video, compártelo con otros que aprecien los enigmas donde se encuentran lo divino y lo humano, y sobre todo, suscríbete a nuestro canal para descubrir más relatos que desafían los límites entre la realidad y lo milagroso. Cada semana, exploramos historias que nos recuerdan que hay misterios en nuestro mundo que van más allá de lo que podemos explicar con la razón.